como que identificando con ese nombre, ¿verdad? Noreste. Y para ello, en esta ocasión tenemos pues un tema muy interesante, un tema que creo que a todos nos ha causado un interés así, pues muy, que hemos estado siguiendo durante los últimos 4 o 5 años, ¿no? De un padecimiento que quizás tenemos 1 o 2 pacientes cada 2 años con atrofia muscular espinal, y no habíamos tenido anteriormente un tratamiento y ahora se abre esa posibilidad. Y para este tema hemos invitado a la doctora Marilena Mesa Cano. Algunos de ustedes la conocen, ya la conocen, doctora. Sí, ¿Verdad? Ella es egresada de la Universidad de Monterrey, ¿verdad? Y quizás la conozcan ustedes porque, bueno, forma parte de la comunidad de neurología aquí en la ciudad. Aquí en la ciudad ella hizo su especialidad de medicina interna en el Hospital Cristo Universal, por la Universidad de Monterrey, ¿verdad? Sí. Luego hizo neurología en el sistema de San José, terminó neurología. No es propiamente EMIS, ¿verdad? Eso sí, no es. No, es que soy de es la UDEM. posgrado, exactamente. Sí. No soy EMIS. Sí, porque EMIS es antes de pregrado. Y posteriormente, pues tiene también los estudios de alta especialidad que hizo como su especialidad en neuromuscular en el Instituto Nacional de Neurología, ¿verdad? Ella también ha tenido oportunidad de estar en París, en la Universidad de París. Sí, en el hospital donde estuvo trabajando ahí con enfermedades neuromusculares también, pues que eso es parte de expertise. Y como se va a tratar el día de hoy de una enfermedad neuromuscular que para nosotros los neurólogos pediatras es de suma importancia, ¿verdad? Pues bueno, le cedo la palabra ahorita a la doctora Marilena y adelante. Gracias. Bueno, pues buenas tardes. El día de hoy nos toca ver el tema de todas las actualidades que hay en atrofia muscular espinal. Creo que es muy importante porque, así como lo comenta el doctor, bueno, pues antes no teníamos prácticamente ningún tratamiento que pudiera modificar la evolución de estos pacientes y pues realmente la mayoría pues cursaban una situación o una calidad de vida muy mala, con muchas complicaciones y con una muerte muy temprana, algunos de ellos. Entonces, pues vamos a tratar un poquito, sobre todo la parte de la enfermedad per se, vamos a hablar un poco de la genética y sobre todo del tratamiento pues inicial, el primero que se ha probado aquí en el mundo para esta enfermedad. Hay otros tratamientos también que están en camino, pero sí vamos a hablar del primero, que es nusinersen, y más adelante les voy a mostrar algunos casos que tengo ya de pacientes tratados con nusinersen. ¿Okay? Es que bueno, entonces para hablar de la enfermedad de atrofia muscular espinal tenemos que recordar que esta enfermedad cae dentro del rubro de las neuronopatías motoras. Hablando de esto como neuronopatía, nos referimos a que la enfermedad se encuentra en el soma neuronal. ¿Qué quiere decir eso? Que efectivamente la enfermedad está localizada pues en el asta anterior de la médula espinal y evidentemente la atrofia muscular espinal es una de las enfermedades puramente de neurona motora inferior. Sabemos que también existen enfermedades que mezclan la neurona motora inferior con la neurona motora superior, que bueno, son enfermedades propiamente de adultos. La enfermedad prototipo es la esclerosis lateral amiotrófica, pero la enfermedad que nos compete el día de hoy pues es puramente de neurona motora inferior, es una neuronopatía motora, ¿de acuerdo? Entonces, como se los dije, atrofia muscular espinal es una enfermedad de motoneurona inferior que en su gran mayoría es autosómica recesiva y que bueno, se caracteriza principalmente por debilidad de los músculos de las extremidades, predominantemente los proximales, y también que subsecuentemente pueden tener un compromiso de los músculos axiales, es decir, de los músculos del tronco, del cuello, así como los músculos vulvares y también más tardíamente de los músculos respiratorios, lo cual evidentemente viene a comprometer el pronóstico y a comprometer la vida. Lo más importante también es que hay que recordar que estos pacientes no tienen alteración cognitiva, entonces son niños que tienen una disfuncionalidad motora muy importante o en distinto grado de severidad, pero que están completamente íntegros cognitivamente. La edad de presentación pues es muy variable y esto está ligado directamente ahorita a la genética, que vamos a explicar más de ella, y bueno, causada
principalmente por la delesión en estado homocigoto, ahorita vamos a hablar de esto, en el gen de la supervivencia de la motoneurona o gen SMN1. Ahorita vamos a hablar también de él. Localizado, como ustedes ya lo saben, en el brazo largo del cromosoma 5. Entonces, ¿cuál es la importancia de esto? Vamos a hablar un poquito de la genética, espero que no les cause mucho problema, pero sí es muy importante que sepamos de qué estamos hablando. Entonces, esta enfermedad está causada por la delesión, como les dije, en estado homocigoto, del gen SMN1, ¿de acuerdo? Este gen SMN1, ¿cuál es su función? Que produce la proteína, una proteína completamente funcional de la supervivencia de la motoneurona, que ustedes la van a ver abreviada como SMN, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la función de esta proteína? Pues bueno, tiene muchas funciones. Existen funciones tanto nucleares y funciones también, digamos que axonales, por así decirlo. Pero para fines prácticos, las funciones nucleares de la proteína de la supervivencia de la motoneurona pues son principalmente regular la función del splicing, ¿de acuerdo? Del splicing del pre-ARN mensajero. Y bueno, las funciones axonales son predominantemente pues el transporte del ARN mensajero, igualmente, guían también el crecimiento de las dendritas y también funcionan para la maduración de la unión mioneural. Entonces, debido a que estos pacientes pues carecen de la proteína, de esta proteína, de la supervivencia de la motoneurona, pues entonces, ¿qué es lo que sucede? Que tienen anormalidades en la, digamos, en la estructura y subsecuentemente en la función de la mayoría de los axones de las neuronas motoras, lo cual explica muy bien los síntomas motores que tienen estos pacientes. Ahora, ¿qué pasa? Evidentemente, pues estos niños perdieron este gen, el SMN1, pero la naturaleza o nuestro organismo es tan increíble que tenemos un gen parálogo, que es el gen SMN2. Ese gen está localizado en la proximidad del gen SMN1, o sea, al lado, ¿de acuerdo? Sabemos que existen otros genes que también modulan la función del gen SMN1, principalmente el gen NAI, pero este, digamos que es el gen por excelencia y en algunos lugares lo llaman como gen de backup, es el gen de resguardo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Este gen que está al lado del SMN1, igualmente en el brazo largo del cromosoma 5, produce solo del 5 al 10% de la misma proteína, de la proteína de la supervivencia de la motoneurona, ¿de acuerdo? Y esto, bueno, finalmente es como un gen de respaldo, o sea, es algo que tenemos en el caso de que falte por completo la producción del otro gen, pues bueno, este entra a funcionar. Pero ¿cuál es el problema? Que desafortunadamente, ahorita vamos a hablar un poquito más de esto, ambos genes tienen 8 exones. Pero en este gen particularmente lo que sucede es que tienen la exclusión, o sucede que se excluye uno de los exones más importantes, que es el exón 7, y esto ocasiona que esa proteína pues sea inestable y sea disfuncional, ¿de acuerdo? Sí. Entonces es por eso que aunque los pacientes con atrofia muscular espinal, bueno, efectivamente siguen teniendo el SMN2, pues de todas maneras siguen teniendo síntomas, porque a pesar de que tienen algo de proteína, pues no tienen suficiente proteína. Y evidentemente, pues vamos a ver que dependiendo de la cantidad de copias que tengamos de este gen, evidentemente va a estar ligado a la severidad de la enfermedad, ¿de acuerdo? Y ahora, ¿por qué también es muy importante este gen? Porque pues precisamente ahora muchas de las terapias están relacionadas a este gen o van encaminadas a favorecer la función de este gen para que se pueda producir adecuadamente la proteína. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna duda aquí? Sí, entonces también ocurre cuando hay más tripletes es decir, un paciente con una manifestación temprana va a tener mayor número de tripletes de la mutación, ¿o a qué te refieres? No, ahorita lo voy a explicar. No, ahorita lo voy a explicar bien. No, al revés. De hecho, aquí es al revés. Entre menos copias del gen SMN1 tenga, más severa es la presentación. Y entre más copias tenga, es menos severa la presentación de la enfermedad. ¿Y cuántas son mutaciones de nuevo? ¿Cuántas son hereditarias?
Pues en general la mayoría son hereditarias. Ajá. Digamos, el 95% se deben a la deleción del gen en estado homocigoto y el 5% son mutaciones sin sentido y que tiene que hacerse una secuenciación propiamente del gen cuando no se encuentra la deleción. Porque tenemos dos. Por lo general nacemos con dos SMN1. Así es. La mayoría, ¿verdad? Así es. Lo que creemos. Sí, así es. Pero los chiquitos con la enfermedad no tienen cero a veces. Tienen, sí, No tienen tienen. algunos, pueden tener, sí, tienen cero, de hecho. o uno y el otro con deleción. Uno y el otro con deleción. Sí, sí, sí. Bueno. Entonces, ahorita les voy a explicar más de la genética. Entonces, bueno, esto es lo que sucede. Entonces, vamos a quedar en las condiciones normales. Esto serían condiciones normales. Normalmente tenemos dos genes SMN1, falta una barrita, pero son dos genes SMN1. Y tenemos dos genes SM2 en la mayoría de los pacientes, en la mayoría de las personas normales. Entonces, ¿qué pasa? Que en esta situación se produce el 100% de la proteína de la supervivencia de la motoneurona y pues no tenemos síntomas, ¿verdad? Estamos completamente normales. Pero ¿qué pasa con estos pacientes? Entonces aquí vamos a ver que está dividido en tipo 1, tipo 2 y tipo 3, tomando en cuenta que entre el tipo 1 tiene mayor severidad, como lo indica acá, y el tipo 3, y aquí falta el tipo 4, pues tiene mucho menor severidad. ¿Y por qué sucede esta situación? Bueno, aquí vamos a ver que todos pues tienen deletado el gen SMN1 en estado homocigoto, quiere decir que los dos, que no tienen los dos alelos. Cuando tienen un solo alelo, ¿qué pasa? Que ese paciente pues es portador de la enfermedad, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, ¿qué es lo que está pasando? Por ejemplo, en un tipo de atrofia muscular espinal tipo 1, pues no tiene el SMN1 y tiene dos copias del SMN2, ¿sí? Entonces, evidentemente, como les dije, dependiendo del número de copias que tengan, pues es más severa o menos severa la presentación. Entonces aquí vamos viendo el atrofia muscular espinal tipo 2 tiene 3 copias. Entonces también aquí vemos que se produce mayor cantidad de la proteína. Y luego el atrofia muscular espinal tipo 3 pues tiene 4. Y la tipo 4 pues tiene más de 4 copias. Entonces la presentación es mucho menos severa. Evidentemente esos pacientes sí tienen debilidad, pero generalmente el pronóstico de vida es mucho mejor que, por ejemplo, en un tipo 1, ¿de acuerdo? Entonces, sí queda más o menos claro esto. Esto es en la mayoría, en el 95% de los pacientes, esto es lo que sucede. Ahora, esas son, digamos, las compensaciones que se está viendo dependiendo del tipo, pero saben, por ejemplo, qué va a ser que, porque yo lo que estoy viendo es que el SM2 trata de suplir la parte de donde hay de lesión. Sí, así es. ¿Saben qué hace que un paciente o una persona, un individuo pueda hacer esta reparación y por qué el uno no? No se sabe, no se sabe. De hecho, hay muchos, incluso eso también es muy interesante porque incluso en los pacientes, por ejemplo, que tienen un tipo 2 clínicamente, que tienen, por ejemplo, 3 copias. Un niño está más afectado y otro niño está menos afectado y tienen el mismo número de copias de gen SMN2. Definitivamente que todo el ambiente de los genes de la proximidad, hablando del P44, hablando del NAIP, hablando de todos los demás que todavía modulan la función del gen, modulan la función de este gen, pues realmente sí tienen mucha injerencia en la presentación o en la severidad de la enfermedad, pero realmente no sabemos qué tanto participan en esta situación. ¿Sí? Algunos textos y algunos artículos de revisión mencionan, aparte del tipo 1, un tipo congénito, Un tipo 0. que son niños que nacen, tipo 0, sí, que tipo nacen con artrogriposis, mucha afectación ya intrauterina. Sí. ¿A qué variedad corresponderían esos casos? No, pues aquí no están porque habitualmente como son congénitos y fallecen muy rápido, se supone que ellos no tienen, está deletado el gen SMN1 y tienen una copia del SMN2. Entonces se supone que ese es el AMI tipo 0, que es congénito y que fallece pues prácticamente muy temprano en la vida. ¿Sí? Y es muy severo, así como usted lo dice, que tienen ya artrodeposis múltiple cuando nace y mucha debilidad vulvar y respiratoria. ¿Y cabe la posibilidad de que en un caso como este no se detecte por los estudios genéticos
esa de elección. Aunque tenga todo el cuadro clínico. Sí, pues Sí, lo ¿no? que pasa es que ahí hay que ver, como le dije, el 95% es causado por la lesión homocigota, pero tenemos un 5% donde tienen el gen, efectivamente tienen el gen. Y entonces ahí lo que pasa es que tienen una mutación que tiene que ir, o sea, tienen el gen estructuralmente, pero funcionalmente no sabemos. Entonces ahí se recomienda hacer secuenciación del gen, del SMN1, para ver si existe alguna de estas o no, de estas mutaciones. Y ahora la otra es que hay atrofia muscular espinal no ligada al 5Q, al cromosoma 5, que son presentaciones también algunas muy severas que simulan mucho a esta enfermedad, pero no son ligadas al cromosoma 5. Sí, porque me ha tocado ver algunas situaciones de ese tipo. Que Sí. los genes no salen, ¿verdad? Y obviamente fallecen, ¿no? Sí, fallecen. Sí, por eso, de hecho, también De pues hecho, el ahí- diagnóstico lo hacíamos clínicamente. clínicamente. Sí. Sí, 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 sí. Bueno, entonces, hasta aquí sería, voy a avanzar un poquito más. Entonces, bueno, aquí, ¿qué es exactamente lo que pasa? Ya lo expliqué un poco. Tenemos el gen SMN1, que tiene sus 8 exones. Entonces, favorablemente, pues todos los exones pueden hacer un corte y empalme adecuado. Y entonces esto, el ARN mensajero, pues puede traducirse de manera adecuada y entonces genera una proteína de la supervivencia de la motoneurona estable y completamente funcional. Pero ¿qué pasa con este gen? Que esto es lo que sucede. Recordemos que pues este no lo tienen los niños con atrofia muscular espinal. Tienen el gen SMN2, pero ¿qué pasa con él? Aquí están igualmente sus 8 exones, pero ¿qué es lo que sucede? Que esto, a la hora de hacerla, de que se encuentra el pre-ARN mensajero, se excluye el exón 7 y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se hace una producción de una proteína, desde este lado, de una proteína truncada e inestable y que se degrada rápidamente. Y entonces, a pesar de que pues tienen cierta cantidad de esa proteína, pues no les funciona lo suficiente, ¿de acuerdo? Y entonces, bueno, ahorita voy a hablar de esta parte porque las terapias justamente van ligadas a tratar de incluir este exón para que esa proteína pueda ser estable y pueda ser funcional completamente. Precisamente pues es el motivo por el cual estamos hoy. Pero esto lo voy a comentar más a detalle adelante. ¿Okay? Entonces, esta es la clasificación que tenemos actualmente de la atrofia muscular espinal, que es lo que comentaba el doctor. Realmente esta es una clasificación pues muy clínica. Ahora sabemos que con todos estos nuevos pues avances genéticos que hemos tenido, realmente estas clasificaciones clínicas pues van a moverse, porque a veces pues realmente si ya podemos saber qué número de copia tienes o cuántas copias del gen SMN2 tiene ese paciente, pues podemos clasificarlo de una manera distinta. Antes solo lo hacíamos tipo 1, tipo 2, tipo 3, dependiendo de la edad de aparición. Esto yo creo que ya ustedes lo conocen muy bien, dependiendo si se sentaba, si no se sentaba, si caminaba, etcétera, ¿verdad? Y que bueno, finalmente ustedes pues ven todos los tipos que son mucho más frecuentes, que es el tipo 2 y tipo 3, y a nosotros nos tocan estos tipos que son los niños más grandes, tipo 3 y tipo 4, que bueno, en general tienen una expectativa de vida normal. Pero ¿qué pasa con todos estos pequeñitos, el 2 tipo 1 y tipo 2? Pues que realmente antes de las terapias que había, pues tenían una expectativa de vida de el tipo 1, pues menos de 2 años, y el tipo 2, pues algunos reportes dicen 20 o 30 años, pero realmente vivían pues en muy malas condiciones generales, con muchas complicaciones respiratorias. Entonces, pues ahora, afortunadamente, todos estos pueden ser tratados de una manera diferente y de esta manera estabilizar la enfermedad. ¿Okay? Sí, igualmente aquí les pusimos, para que ustedes tengan una idea, cuántas copias tiene el tipo 1, pues obviamente generalmente tiene 2, el tipo 2 tiene 3, el tipo 3 tiene 4 y el tipo 4 va a tener más de 4 copias del gen SMN2, ¿de acuerdo? Sí. Bueno, y esto es en números la atrofia muscular espinal que pasa alrededor del mundo. En general, la incidencia, y esto pues yo creo que todos lo sabemos muy bien, porque pues, esta enfermedad, la atrofia muscular espinal, es la enfermedad neurológica más frecuente, de carácter autosómico recesivo, y entonces sabemos que sucede en 1 de cada 10,000 nacimientos, ¿de acuerdo? Y los más comunes, pues hasta el momento, la incidencia del tipo más común es el tipo 1, seguido por el tipo 2,
y evidentemente solo recordar que antes de los tratamientos tenían un periodo de sobrevida máximo de 2 años de edad. Y bueno, en cuanto a la prevalencia, en general, lo más común es el tipo 3, seguido por el tipo 2. Y aquí vemos más o menos dónde está distribuida la enfermedad, mayormente en América del Norte, por supuesto que en Europa, algunas partes de Asia y Australia. Y realmente lo que dicen los números es que, bueno, en África es mucho menos frecuente. Y realmente, bueno, aquí lo que llama la atención es que en México pues no sabemos realmente qué es lo que está pasando con esta enfermedad. A lo mejor porque no se tiene, pues no se hace el diagnóstico, no tenemos los métodos adecuados para saber qué tantos pacientes estamos viendo de esto, pero creo que sí valdría la pena tener nuestros propios números y pues ir trabajando en conjunto para poder ayudarle a estos pequeñitos. Entonces, en general, aquí se considera también en el resto del mundo, que es el 20%, solo hay 55,000 casos, entonces sí están muy bien distribuidos, sobre todo en América del Norte y en Europa. Entonces, en cuanto a los síntomas, pues bueno, principalmente vamos a hablar primero del tipo 1, yo creo que ya conocen también muy bien, la media de edad de presentación a los 3 meses de edad, el rango de los 0 a los 6 meses. Generalmente en estos pacientes, los que son atrofia muscular espinal tipo 1, es un inicio un poquito más agudo o subagudo. Algunos evidentemente pues nacen sin síntomas, son completamente normales y en las primeras semanas de vida o en los primeros meses de vida comienzan a presentar síntomas. Y esto se caracteriza principalmente por la falta de adquisición de los hitos motores, ¿de acuerdo? Y tienen evidentemente, son niños que tienen una hipotonía de origen periférico, que ustedes lo conocen muy bien, y bueno, posteriormente, conforme avanza la enfermedad, pues empiezan a tener debilidad, que inicialmente es más severa en las piernas de predominio proximal, y que avanza rápidamente hacia las regiones proximales de las extremidades superiores. Tienen muchos síntomas vulvares, sobre todo estos niños, hablando de disartria flácida, hablando de disfagia neurogénica, muy importante, tos débil y subsecuentemente una falla respiratoria, ¿de acuerdo? Un dato muy importante pues es que estos niños de manera invariable tienen fasciculaciones en la lengua, evidentemente van a tener los reflejos osteoteminosos disminuidos como parte del síndrome de neurona motora inferior, ¿de acuerdo? Este es un niño que pues clásicamente pues ya lo deben conocer, es un niño con la posición de las piernas en abducción, en posición de ranita, y esta es la maniobra de tracción de la cabeza, en la cual pues evidentemente como es un niño hipotónico pues no logra levantar la cabeza o no logra llevar la cabeza hacia arriba como parte de la enfermedad. Sabemos que esto es mucha debilidad axial, ¿de acuerdo? Ahora, los pacientes con atrofia muscular espinal tipo 2 y tipo 3, pues bueno, evidentemente sabemos que aquí los dividen también, ya se los había mostrado, de acuerdo, ponen ahí una marca de 18 meses de edad, los tipo 2 generalmente menos de 18 meses y los tipo 3 mayor de 18 meses. En general, estos dos, sobre todo el tipo 2, pues tiene retraso de los hitos motores, estos sí logran sentarse, pero nunca logran deambular, ¿de acuerdo? Y subsecuentemente van teniendo las alteraciones vulvares y respiratorias. El tipo 3, que bueno, inicia generalmente mayor de 18 meses, estos niños logran deambular, pero es muy importante que en el curso del tiempo pueden perder la deambulación. No necesariamente implica que todo el tiempo van a permanecer ambulantes. Y de hecho, en estos pacientes, en algunos, y voy a mostrarles un caso muy particular, en el cual incluso pierden la deambulación o parcialmente y con los tratamientos logran volver a deambular de manera casi normal, ¿de acuerdo? Y ellos tienen una expectativa de vida normal, pueden tener también otros síntomas como calambres, que es parte de la manifestación de la enfermedad de motoneurona. Y bueno, la debilidad clásicamente proximal, simétrica, con falla ventilatoria tardía generalmente y algunos con trastorno del sueño, hiporreflexia, fasciculaciones en las manos, temblor distal, evidentemente es un temblor parético por debilidad distal,
Y algunos también es importante que tienen pseudohipertrofia de gastrocnemios. Entonces, en algunos, como son niños más grandes, se puede confundir y ustedes pueden pensar a lo mejor que es una distrofia muscular, porque realmente sí tienen una pseudohipertrofia muy notable. Pero ahí pues es muy fácil distinguirlo, ¿verdad? Muy fácil distinguirlo con la exploración física y haciendo los estudios complementarios con CPK, con neuroconducción y electromiografía. Ya puedes darte una idea si es una enfermedad de motoneurones o enfermedad de músculo. Y lo más importante es que, bueno, todos estos niños pues no tienen deterioro cognitivo. De hecho, pues la mayoría permanecen estudiando de manera normal. Son niños muy inteligentes. Igualmente, este es un niño que tiene atrofia muscular espinal tipo 2 de 2 años, con la posición de las piernitas en rana, igualmente todavía con retraso para la elevación de la cabeza al hacer la maniobra de tracción. Esto es muy clásico, yo creo que esto ustedes lo ven muy frecuentemente, mucho más que nosotros. Ahora, esta gráfica me parece muy interesante porque aquí van demostrando qué es lo que pasa con estos niños. Entonces, en la barrita verde vemos que sería la evolución normal en cuanto a la adquisición de los hitos motores. El niño nace, conforme pasa el tiempo controla la cabeza, luego se sienta, luego deambula y permanece. ¿Y qué es lo que pasa? Aquí tenemos que en el caso de la barrita de color anaranjado sería un niño con una atrofia muscular espinal tipo 1. Como les dije, tienen un inicio más agudo, en el cual pues sí llegan a tener su control cefálico, pero no logran sentarse. Y luego el de la barrita roja pues controla su cabeza, logra sentarse, pero no logra caminar. Y luego el tipo 3, ¿qué pasa? Pues evidentemente se controla su cabeza, se sienta, camina, pero igual puede perder la capacidad de deambular. Y el tipo 4 pues es un fenotipo mucho menos severo, que también puede tener debilidad variable, sobre todo de extremidades inferiores, y generalmente no pierde la marcha. Entonces, ¿qué hay que hacer en cuanto a la sospecha clínica? Y aquí es muy importante, como dice el doctor, generalmente pues ustedes ya hacen el diagnóstico clínicamente. Y creo ahora que antes, bueno, pues finalmente a lo mejor no se ponía tanto hincapié en hacer el diagnóstico de estos niños, pero ahora como sí tenemos un tratamiento que modifica la enfermedad, eso también es muy importante. Son tratamientos que modifican la enfermedad, no son tratamientos curativos de la enfermedad, son tratamientos modificadores de la enfermedad o estabilizadores de la enfermedad. Entonces, ahora yo creo que sí es muy importante hacer mucho hincapié en todos los neurólogos, tanto los de adultos como los de niños, pues que podamos reconocer estas enfermedades, porque realmente pues ahora sí podemos ofrecerles algún tratamiento que pueda cambiar la expectativa de vida. Entonces, recordar que pueden tener un fenotipo variable y una edad de presentación muy amplia, desde ser pequeñitos o congénitos, como lo comenta el doctor, hasta ser pacientes de 20 o 30 años de edad, que inicialmente esto sería más para los adultos. Ahorita voy a presentar lo de los niños, con debilidad proximal de extremidades inferiores, asociado a presencia de atrofia, por supuesto hiporreflexia, presencia de fasciculaciones, con falta o retraso en la adquisición de los hitos motores, que por supuesto no tienen síntomas sensitivos. Y bueno, en los más pequeños, sobre todo recordar que son pequeñitos que tienen hipotonía periférica, de origen periférico, que tienen atrofia y fasciculaciones de la lengua, y por supuesto con la debilidad vulvar, que ya conocemos bastante bien, y más adelante, pues alteración de la mecánica respiratoria con respiración paradójica y cambios ya propiamente de la debilidad muscular del tórax, que ya explicarían un tórax en forma de campana con propiamente la presencia de una respiración paradójica. Entonces, aquí son unas representaciones de cómo es un niño hipotónico, y como ustedes ya lo conocen, la posición en ranita, el retraso de la elevación de la cabeza, el signo de la bufanda, la suspensión de los hombros, en lo cual el niño se va hacia abajo completamente, no logra mantenerse entre las manos del examinador, la posición ventral en supino, en la cual pues el paciente debería tener flexionadas parcialmente sus manitas y poderlas levantar. Estos niños hipotónicos evidentemente no lo logran. Entonces siempre recordar que todo niño hipotónico con una hipotonía periférica, porque sabemos que lo más común es que sea de origen central, pues siempre debemos sospechar este tipo de enfermedad y ya luego buscar todas las demás, ¿verdad? Mucho esto pues es
es estar mencionándolo porque ahorita sí tenemos un tratamiento para la enfermedad. Ahora, en cuanto al diagnóstico, pues ¿qué vamos a hacer? Tenemos los pacientes con sospecha clínica, que es lo primero, lo más importante siempre. Nosotros como neurólogos lo más importante es la sospecha clínica y la exploración que hagamos en ese paciente. Y entonces, bueno, afortunadamente ya tenemos varios estudios moleculares. Tenemos el PCR con restricción de enzimas, en los cuales ese únicamente nos va a decir si tiene o no la deleción. Eso es lo único que nos va a decir. Si tiene la deleción, pues prácticamente está el diagnóstico. Y bueno, este otro estudio, que yo creo que también lo conocen, este estudio pues es un poco más en costo, el costo es menor. Y tenemos el otro estudio que es la amplificación de sondas por ligandos múltiples, que es el MLPA, ustedes lo van a escuchar así, en el cual pues sí podemos saber propiamente el número de copias del SMN1, pero también podemos saber el número de copias del SMN2. Es decir, en un mismo examen, pues ya sabes que tiene la enfermedad y sabes a su vez qué tipo es por genética, ¿de acuerdo? Entonces aquí ya podemos determinar si evidentemente no tiene copias del SMN1, pues ya tienes el diagnóstico. Si tiene una copia y ese paciente está sintomático, pues aquí lo que recomiendan es evidentemente hacer la secuenciación del gen SMN1 precisamente por este 5% que puede tener mutaciones sin sentido y presentar una atrofia muscular espinal ligada al cromosoma 5. Y luego, bueno, si tiene más de 2 copias del gen SMN1, bueno, no se identificó alguna mutación y tenemos que pensar en otras enfermedades, como lo comenté, atrofias musculares espinales que no son relacionadas al cromosoma 5 u otras enfermedades neuromusculares que también entre ellas hay neuronopatías motoras que no son atrofia muscular espinal, o pensar en las distrofias congénitas o síndromes miasténicos congénitos, etc. Otra gama de enfermedades que a veces pueden simular a esta enfermedad o pueden parecerse mucho. ¿De acuerdo? Y bueno, aquí con el número de copias, evidentemente predecir la severidad o el curso de la enfermedad del paciente y también permitir pues el ingreso a tratamientos. Esto es de manera parcial porque no necesariamente necesitamos saber cuántas copias tiene el paciente para iniciar alguno de los tratamientos, ¿sí? Específicamente incluso hablando de nusinersen, no necesitamos saber el número de copias, solo necesitamos saber que tiene la enfermedad para iniciar el tratamiento. Entonces, aquí es un ejemplo, aquí les muestro un PCR con restricción de enzimas. Aquí está un control sano en el cual este es el gen SMN1 y tiene su otro gen SMN1. Aquí está, perdón, este permanece el control, aquí está. Y vemos que en el paciente, pues no los tiene, ¿verdad? No tiene ninguno de los dos. Aquí está. Y este de acá, igualmente es un MLPA, en el cual aquí en este pico debería encontrarse el gen SMN1. Y este evidentemente vemos que está aumentado en proporción el gen SMN2, aquí lo vemos. Igualmente aquí se ve un poquito más claro, en las barras rojas indica que no está en ninguno de los dos alelos ese gen y que aquí la dosis génica que tiene del gen SMN2 pues es 1.5. Aproximadamente este paciente tiene 3 copias del gen SMN2, por lo tanto es una atrofia muscular espinal tipo 2. ¿Sí? Este sí lo conocen, me imagino muy bien. Entonces, bueno, antes de que tuviéramos algún tratamiento, pues ustedes ya lo saben muy bien, teníamos el manejo multidisciplinario, la terapia física, las valoraciones pulmonares adecuadas, valoración de la densidad ósea, valoraciones traumatológicas, etc. Pero, ¿qué pasa? Esto lo hacíamos hasta el 2016, donde no existía ningún tratamiento modificador de la enfermedad. Pero ahora, a partir de diciembre del 2016, la primera terapia que fue aceptada para esta enfermedad pues fue, como les dije, es una terapia modificadora, fue nusinersen. ¿Cuál es la situación con nusinersen? Precisamente, nusinersen es un oligonucleótido antisentido que se aplica vía intratecal y que lo que va a favorecer es que no se realice la exclusión del exón 5 en el gen SMN2. Por lo tanto, esos pacientes pueden tener mayor expresión de la proteína de la supervivencia de la motoneurona. Ahora, subsecuentemente, en el año pasado,
también se aceptó para los pacientes, es importante mencionar que nusinersen, ahorita vamos a hablar de los estudios, se aceptó para atrofia muscular espinal tipo 1, 2 y 3. Pero recientemente el más nuevo, el medicamento más nuevo que tenemos es la terapia génica con Zolgensma, que es una terapia propiamente por medio de un vector que se aprobó únicamente para atrofia muscular espinal tipo 1. Están corriendo otros estudios clínicos para tipo 2 y tipo 3. Y dentro del panel del drug pipeline que tiene una asociación muy grande de atrofia muscular espinal, pues existen más de 10 terapias que están ahorita en distinta fase de estudio precisamente para esta enfermedad, ¿de acuerdo? También subsecuentemente vienen terapias parecidas a nusinersen, pero son orales, entonces pues bueno, vamos a platicar un poquito más adelante de todo eso. Y todas son, o sea, lo que quiero ver es el panorama. ¿Todos son para manipular el gen o para estabilizar la proteína? No, Porque, por ejemplo, el oral, no me puedo imaginar si te tomas algo oral, cómo va a llegar a la motoneurona. Sí, lo que pasa es que evidentemente ahorita se supone que pues de hecho es intratecal para favorecerle el paso de la barrera hematoencefálica y que pueda distribuirse adecuadamente, pero los nuevos, los que son orales, efectivamente tienen terapias para poder cruzar la barrera hematoencefálica. Y se sabe, por ejemplo, la difusión que tiene intratecalmente, cómo llega, o sea, dónde se distribuye en el parénquima y en la médula. Sí, claro. Sí, ¿Y qué porcentaje se deposita? No sé exactamente el porcentaje, debe ser más del 90%, pero sí está bien estudiado eso, está muy bien estudiado. De hecho, hay dos que están corriendo, uno es risdiplam y otro es branaplam, que justamente es algo parálogo a esto, es muy parecido. Y sí, la absorción o la cantidad de medicamento que llega vía intratecal es adecuada, de tal manera que uno de ellos ya está en fase 3 para aceptación. Y no están usando ningún vector. En el caso, No. sí, bueno, para estas terapias no, para la restitución de SMN1 es un adenovirus asociado. Es una adenovirus. En el caso de nusinersen, los datos de eliminación que se tienen es que solo el 0.5 queda intacto, el oligonucleótido antisentido, el resto está entrando a la célula. De ahí ¿Cómo que entra por endocitosis por el receptor sigma de la neurona motora. Aquí el truco está... Directamente la neurona, no la neuroglía. No, bueno, se absorbe en diferentes tejidos, pero sí entra directamente a la motoneurona favorecido por este receptor. O sea, parece ser, no sé, motoneurona específica. Bueno, es que este receptor sigma está en muchas partes, pero predominantemente en la motoneurona. Entonces sí, si respetas el esquema de dosis que a continuación va a explicar la doctora, Sí. puedes mantener la producción de la proteína casi al 90%. Si no interrumpes. La verdad es que no hay estudios que nos digan después de interrumpir cuánto tiempo dura. Sabemos el tiempo de vida media del oligonucleótido en ese sentido, pero no durante cuánto tiempo va a seguir produciendo la proteína. Si detienes el fármaco. Okay. Y bueno, lo que usted comentaba, doctora, los nuevos, pues sí, el otro es el vector, que usa un adenovirus como vector, en el cual va toda la genética completa del gen SMN1, que ahorita el único que está estudiado es aplicación intravenosa para niños menores de 2 años, que es el que está aceptado por la FDA ya. Están corriendo estudios para tipo 2 y tipo 3, y también están corriendo estudios para administración intratecal. Obviamente con todo el perfil de seguridad, ¿verdad? Y evidentemente a todos esos niños se les hacen anticuerpos para este adenovirus, etcétera. Se tiene que hacer un perfil antes de la aplicación. Y hay otros estudios corriendo que van encaminados a mejorar la cantidad de calcio que entra al retículo sarcoplásmico para que pueda favorecer la función contráctil del músculo, o sea, no propiamente en la motoneurona. Y de hecho, la tendencia es ahora que se usen tratamientos modificadores en distintos puntos. Algunos en la motoneurona, otros propiamente en la unión neuromuscular y otros en el músculo. De hecho, no es nada más uno. Y así lo están reportando, que realmente, por ejemplo, hay estudios, van nuevos corriendo sobre la contractilidad, este es el más nuevo, que se usan asociados a nusinersen, por ejemplo. Y realmente la ventaja clínica o la eficacia clínica pues se ve, pero en conjunto, con los tratamientos en conjunto. ¿Sí? Entonces son varios mecanismos, no todos evidentemente han tenido pues eficacia clínica,
pero siguen estudiando, ¿verdad? Evidentemente también se siguen variando dosis en los tratamientos para poder favorecer la mejor función de estos medicamentos. Bueno, entonces, pues los estudios clínicos con nusinersen, pues son, primariamente son 2 estudios clínicos que dieron la aprobación por la FDA de este medicamento. Entonces, el primero de estos estudios es este estudio que se publicó en el New England, es el estudio que se llama, ustedes lo van a ver como ENDEAR, que se estudió para niños con atrofia muscular, que aquí la ponen como inicio infantil, que son prácticamente los niños tipo 1. Entonces, aquí básicamente van a ver en la parte superior el diseño del estudio. Este fue un estudio en varios centros, multicéntrico, aleatorizado, fue doble ciego, y este estudio se realizó mediante un método que lo llaman de impostor. ¿Qué quiere decir? Que a los niños que se usaron dentro del método del impostor se les hacía exactamente como si fuera una punción lumbar, únicamente que no se les aplicaba el fármaco, ¿de acuerdo? Entonces este es el método que usaron tanto en ENDEAR como en CHERISH, que es el siguiente que vamos a ver, y son seguimientos de 13 meses de tratamiento. Y vemos que aquí más o menos el esquema de dosis y la dosificación que ellos usaron fueron 12 miligramos aplicados en el día 1 a los 15 días, luego aquí al mes y luego al día 64, ¿de acuerdo? Y luego de ahí se aplicaron aproximadamente cada 4 meses, ¿sí? Y también esto es importante, que todos los niños que salieron del estudio ENDEAR se fueron transferidos a otro estudio grande, que hasta el momento no tenemos todos los resultados, que se llama SHINE, ¿de acuerdo? Donde se transfirieron los tratados de manera inicial y los que estaban en el método del impostor. Pero bueno, vamos primero a este estudio. Entonces, aquí como les dije, básicamente es el estudio para los tipo 1, fue el primer estudio. Vamos a ver, los objetivos primarios de eficacia en este estudio fueron la respuesta en la adquisición de los hitos motores valorados con la escala de evaluación, valorados con la escala Hammersmith, ¿de acuerdo? Esa la conocen muy bien, se utilizó únicamente la sección 2, que es la sección de la función motora, evidentemente, o de los hitos motores. Y bueno, los otros objetivos primarios de eficacia fueron la supervivencia específicamente de 2 eventos: el tiempo que se ocurrió para la muerte y el uso permanente de ventilación mecánica. Entonces, esto fue muy importante porque desde el inicio, en ambos estudios, se hicieron análisis intermedios en los cuales en los primeros meses, desde los primeros meses, se demostró que prácticamente la diferencia entre ambos grupos era muy, muy notable y era estadísticamente significativa. Bueno, estos fueron objetivos secundarios. Entonces, los resultados más importantes son que el análisis intermedio que se hizo mostró que prácticamente el 41% de los pacientes que estaban en el grupo de nusinersen lograron adquirir nuevos hitos motores valorados mediante la escala de Hammersmith, comparados contra un 0 prácticamente en el grupo que no recibió. ¿Y cuál fue el tiempo de corte para sacar esta P? O sea, ¿de cuánto tiempo estamos hablando de seguimiento? No, pues prácticamente fueron 4 meses, 4 o 5 meses aproximadamente. Sí. Y ya luego la siguiente, porque al final se hizo un análisis final en el cual pues evidentemente persistió esta situación, pero aquí ya no se evaluó la P, únicamente lo dejaron como en análisis intermedio. No sé por qué se hizo de esta manera, pero ellos sí hubo replicación de los primeros datos que se encontraron en el análisis intermedio y luego evidentemente fueron pues no tienen una gráfica de seguimiento. Sí, para ver la gráfica. tendencia. Pero otra pregunta, ¿qué tipo de atrofia incluyeron? Solo tipo 1. El tipo 1. Sí, nada más tipo 1. Y si estás diciendo que a los 4 meses le dieron, dan el primer corte, ¿cuántas dosis recibió? Aproximadamente 5. Okay. Ajá, es al mes 6, 5 dosis. 5 dosis. Así es. Obviamente, bueno, vamos a platicar más adelante y aquí hay una gráfica que se las voy a mostrar, esto le voy a mostrar más adelante, pero aquí evidentemente esta es la 5ª dosis y vemos como la escala de evaluación de la adquisición de hitos motores para el grupo de nusinersen, que es este de color azul,
pues evidentemente es muy diferente a los que recibieron el método del impostor. Evidentemente todos los pacientes, y esto es muy importante, todos los pacientes, pues la mayoría o más del 40% lograron cumplir el criterio que ellos tomaron como de respuesta, pero el resto de los pacientes, aunque no cumplieron el criterio necesario, al menos sí nunca empeoraron, siempre fueron mejorando a pesar de no cumplir el criterio que ellos habían definido como de cumplir el objetivo, que era cierto puntaje en las escalas. Me llama la atención que el control es una N mucho más chica. Ah, sí, porque está 2-1. Sí, claro. Sí, sí, sí. 2-1, pero generalmente te pedían, el control debe ser mayor, ¿no? Porque puedes tener variabilidad. El control eran niños con la misma patología, Sí, claro. ¿verdad? Sí, sí, sí. Y con Y terapia se de variaron soporte. por edad, o sea, se dieron seguimiento igual por... Sí, claro, los grupos eran completamente homogéneos, eso sí, digo, no se lo presenté aquí, pero eso en el estudio está bien definido, o sea, se presentan las escalas, las edades y los grupos eran homogéneos, ¿no? De hecho, la tendencia igualmente en los dos estudios es que el grupo de nusinersen, de hecho los niños estaban con escalas un poquito menores que los del método del impostor, con escalas de evaluación funcional menor que a los del grupo del impostor. Y de hecho, varios también, y ahorita lo voy a mostrar en esta gráfica, varios también ya tenían uso de ventilación mecánica. Y también aquí, por eso el rubro de uso o de no uso de ventilación mecánica, aquí por ejemplo ustedes lo ven no significativo. Pero incluso a lo mejor puede ser explicado por eso, porque en el grupo de nusinersen los niños tendían a tener menor puntuación en las escalas de valoración motora. Y de hecho, aquí se pueden ver precisamente en el análisis de la respuesta de obtención de hitos motores, pues vemos, aquí está el grupo control, el grupo de nusinersen, 41% contra 0, P significativa, 51 contra 0, igualmente el objetivo secundario, 61 contra 32, significativo. Entonces, Entonces, aquí la los pregunta otros sería, ¿qué tanto rescatas? ¿En qué momento? ¿Cómo? Sí, o sea, si utilizas el nusinersen, ¿verdad? Para rescatar la deficiencia que tiene, porque por ejemplo ahí no hay una diferencia en cuanto al uso de ventilación asistida, entonces la pregunta sería, ¿quiénes realmente son candidatos? Es decir, yo pensaría que uno que tiene más copias, a lo mejor lo rescatas más fácilmente con el nusinersen, un tipo 2 o un tipo 3 y no un 1. No, de hecho sí hay una reducción en el riesgo de caer en ventilación asistida cuando utilizas nusinersen. A lo mejor no. Sí, porque no puede rescatar completamente. Esto es un modificador de la evolución. Nada Sí, sí, más. de hecho es ¿verdad? un modificador, como les dije, no es una cura de la enfermedad y en los dos grupos se ve. Por supuesto que hay niños que fallecieron, por supuesto hay niños que cayeron en ventilación mecánica también esto es muy importante porque aquí entre más temprano se reciba la terapia, evidentemente es mejor el pronóstico que tienen. Entre menos deterioro tengan los pacientes, mejor va a ser la respuesta. Acá abajo está muy claro. Aquí, entre menos semanas tengan de evolución de la enfermedad, mejor es la respuesta. Igualmente, y acá no hay tanta diferencia, ya cuando tenían más de 3 semanas de la enfermedad. Y esto se replica en todos los estudios. Entre más temprano tomes al paciente y le inicies el tratamiento, pues evidentemente mejor va a ser el pronóstico. Y por supuesto que lo que usted dice, entre más copias tengan, pues mucho mejor va a ser la respuesta. Y ahorita lo vamos a ver en un cuadro, en uno de los casos. Es una niña tipo 3 a un tipo 2, pues evidentemente que la respuesta va a ser pues mucho mayor en un tipo 3. Aquí, por ejemplo, el criterio de inclusión eran 2 copias. Para los tipo 1 solo fue probado en los que tenían 2 copias. No hay una copia, por ejemplo. No, de SMN2. No tienen SMN1 y 2 copias de SMN2. SMN2, okay. Entonces, bueno, como les dije, tampoco son terapias curativas de la enfermedad, pero creo que sí, razonablemente podemos pensar que estos tratamientos sí pueden modificar de manera favorable a los pacientes. Pero cuando hablas de que el diagnóstico se haga, Ajá. no nada más es clínico para que los metas en este tratamiento, tiene que ser con MLPA, o sea, que sepas qué deficiencia tiene SM1 más cuántas copias de SMN2. No, de hecho ¿No? puede ser con puro PCR, o sea, con la pura Con la pura deleción. de SMN1. Del SMN1, sí. Sí, no necesariamente. De hecho, evidentemente también a la hora de hacer el screening de estos pacientes, pues es muy rápido hacer un PCR que tardarte casi un mes o un mes y medio en hacer un MLPA.
Nada más para saber el número de copias. En realidad ahorita no se está pidiendo como parte del inicio del tratamiento saber qué número de copias tiene. Sí, porque muchos de los niños cuando ingresaron al programa eran niños que tenían sintomatología en los 3 primeros meses de vida. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Me acuerdo que estaba ahí. Sí. Los 3 primeros meses y el tipo 2 pues no tiene síntomas a los 3 meses. Claro. No, estamos hablando de las copias del gen. Si se tenía que tener del 1 y del 2 para poder entrar. Sí. El label actualmente en Cofepris solo te dice ausencia del gen SMN1. Okay. No menciona nada Del acerca de SMN2. las copias del SMN2. Okay. Sin embargo, es muy bueno para el pronóstico del paciente, ¿no? Para el manejo de expectativas durante el tratamiento. Sí, claro. Okay. Sí, de hecho, los chiquitos que no recibieron tratamiento fueron cambiados a tratamiento. Sí, de se este cambió grupo. al estudio Shine. Sí, Shine, doctor, que ahí ok. van en Se progreso. Sí, porque porque no es, Los niños no es pasaron al ético. China, al otro Si grupo. ves Un una cambio en mejoría, pues beneficio, no les hagas tuvieron el Pero- completo daño, ¿verdad? No, pero Bueno, pues, no matarlos. digo, el China está muy interesante porque fueron niños que no recibieron durante los primeros meses el tratamiento. Ah, bueno, sí. Y es lo que está después diciendo la empezaron doctora a- Marilena ahorita. Dice, bueno, si se los damos tempranamente, les va aparentemente mejor que los otros. Sin embargo, estuvimos viendo presentaciones que les iba bien también a los otros. Pero el crucer, ¿cuánto tiempo lo hicieron? Al término del estudio, 13 meses después. Sí, ya tenían más tiempo. Pero esos ya estaban en el China, los de los 13 meses después. No, Lo que sucedió es que el estudio ya no podía ser ciego. Los Sí, se que tuvo que estaban abrir. en Nusinersen se empezaron a dar cuenta los pacientes que ellos estaban en el grupo de tratamiento Sí, te y decían, entonces "Dame ya lo que no le están era dando a ético, ellos". se detiene el estudio en porque DIR se tuvo y que detener todos para pasan a abrirlo. Shine, para que todos recibieran el tratamiento. Sí, Y claro. entonces hay un grupo de niños que empezó el tratamiento después de los 5 o 6 meses. tengo 13, entendido. de 13 meses. 13 meses. 13 meses Sí, porque es el inclusive. tiempo de término. Y esos niños sí tenemos información de 12 meses después. Sí. Ajá. Bueno, todavía no se tienen todos los resultados. Más o menos presentaron por ahí algunos de 12. Hay póster, pero no hay artículo No hay publicado artículo todavía de Shine. Pero sí hay póster. En cada congreso internacional se presentan los avances de Shine. Porque eso pudiera dar un poco de respuesta a la pregunta de a qué tiempo es lo ideal de darle el tratamiento. Pero la verdad es que nos enfrentamos con niños que a los 2 o 3 meses están totalmente hipotónicos, Sí, ¿verdad? pues sí. No se mueven, ¿verdad? Ya tienen algún problema respiratorio en ese momento. Y pues como que dice uno, pues no voy a esperar a ver qué le hago, de esto, Sí, que pues tenga sí. 6 meses, 8 meses. Puede ocurrir en las instituciones públicas, cuando se le pasa al pediatra, no enviarlo, ¿verdad? Que de repente diga, pues es que la cita le toca hasta dentro de 4 meses, ¿no? Sí. Exacto, que sí se diagnostica. Estas son Es urgencias. una opción, Sí, sí. ¿por qué no ofrecerla y esperar? O sea, es no paliativo, sino es, a lo mejor va a terminar, pero no vas a disminuir los efectos o el tiempo, ¿cierto? Y bueno, ahora también tratando de lo que dice la doctora, pues también están los estudios en presintomáticos. Ahorita, bueno, no lo voy a comentar aquí, pero precisamente con Nusinersen está el estudio Nurture, donde son 25 niños que estaban presintomáticos y que tienen un desarrollo prácticamente de vida normal, o la adquisición de los hitos motores es completamente normal. Entonces ahora eso es lo que se está viendo tanto con Nusinersen y se está viendo también con otros, con Genma también. Pero para ¿cómo presintomáticos. hace la sospecha presintomática? En el hermano. Ah, ya. En el hermano. Sí, es que son ausómicos recesivos, Sí, y los prueban a no, todos, yo creo. sí. Bueno, en Estados Unidos hay tamiz neonatal para atrofia Ah, muscular sí, espinal, aquí no entonces lo ahí vemos. sale. En los Sí. primeros 7 días de vida ya sabes que el pequeño Ok. tiene de lesión del gen y Ok. puedes hacer la Ahí sí. intervención. Está bien. Así es. Entonces, bueno, y para terminar con también comentar que la seguridad del medicamento efectivamente fue 96%. Efectivamente, ninguno de los niños, tanto en Cherries como en el DIR, dejó el tratamiento por efectos adversos. Evidentemente, aquí el 96% hubo 96% de incidencia en el grupo de Nusinersen contra 98% en el grupo control. En general, los efectos adversos que presentaron no fueron efectos adversos graves, y sobre todo lo que más reportan es presencia de fiebre, presencia de infección de vías respiratorias superiores o incluso neumonía, eso sí. Pero en Pero no sí, es un efecto adverso del. lo que pasa es que se fármaco, sí. reportó, pero no sabemos en realidad si era propiamente causado por la misma enfermedad o era efecto adverso del medicamento como tal.
pero en general en la mayoría el efecto no era tan severo y ninguno dejó el tratamiento. Obviamente en estos niños, vamos a ver en los niños más grandes que el síntoma, pues, o el síntoma secundario que tuvieron más común fue el síndrome postfunción. Eso sí, en este pues no lo tenemos porque pues son niños que prácticamente no pueden comunicar el síntoma. ¿No pasó ya? No, ya, es que se detuvo. Bueno, entonces el siguiente estudio. De la discusión anterior, mencionan cuáles fueron los efectos adversos más comunes o inmediatos en sí que... Sí. Lo que les decía es, lo más común es que tengan fiebre, que tengan también infección de vías respiratorias superiores y también neumonía, incluso síntomas gastrointestinales en menor medida, trombocitopenia, y eso es lo más común que mencionan. No hay otros efectos adversos más graves más que esto, al menos en este grupo. Y en los otros son el síndrome postpunción, lo más común. Y ninguno falleció. Digo, pensando en que la debilidad muscular y luego la neumonía y... No, definitivamente que sí fallecieron algunos, sí fallecieron en los dos grupos. En los dos grupos sí hubo niños que fallecieron o que tuvieron que tener ventilación mecánica, pero ahí no, como le digo, no se sabe si fue directamente relacionado al medicamento o a la misma evolución de la enfermedad. Sí. Entonces, bueno, seguimos con este que es el Cherries, que este fue en los niños de inicio tardío, que son los tipo 2 y los tipo 3. Igualmente, ustedes van a ver el diseño del estudio muy parecido, un estudio multicéntrico, igualmente aleatorizado, doble ciego, solo que aquí la diferencia fue, el esquema de dosis fue un poquito diferente. Si lo ven ustedes aquí, fue en tiempos de aplicación distintos al estudio ENDIR, y esto se hizo así porque realmente todavía no se sabía de qué manera se tenía que aplicar el medicamento, no se sabía exactamente bien los tiempos. Entonces se probaron en un estudio el método que tenemos actualmente, que es aplicar 4 dosis en un periodo de 1 mes y medio y luego cada 4 meses. Y aquí se estudió pues un esquema diferente. Evidentemente en cada dosis fueron 12 miligramos. Esa fue la cantidad. Eso se los quiero mencionar porque actualmente está corriendo también otro estudio de nusinersen que se llama The Boat, que es con una dosis mucho mayor que la dosis que se estudió en estos dos ensayos clínicos. Entonces ellos están viendo también tratar de modificar si la modificación de la dosis puede también implicar mayor recuperación de los pacientes. Eso apenas acaba de correr ese estudio, vamos a tener los resultados en más tiempo. Entonces, finalmente, este estudio igualmente son niños que empezaron después de los 6 meses de edad, igualmente con el diagnóstico genético de tipo 2 o tipo 3, y también al término, el seguimiento de estos pacientes fue aproximadamente 15 meses, y al término todos igualmente se transfirieron al estudio SHINE. Ni tampoco se sabe cuál es la dosis de mantenimiento, ¿no? Ah, no, sí, claro. No, sí, o sea, después de esto de los 274 días, ¿cuál es la siguiente? No, aquí el esquema que aprobó la FDA se aplican 12 miligramos el día 1, luego a los 15 días otros 12 miligramos, a los 15 otros 12, al mes otros 12 y luego cada 4 meses de manera indefinida. 12 miligramos. ¿Sí? Bueno, entonces aquí fue un poquito diferente. El objetivo primario final fue el cambio absoluto en el puntaje de la escala de Hammersmith modificada. Aquí es un poco diferente, usaron esta escala, expandida porque son niños más grandes, ya no podía usarse la de Hammersmith habitual. Objetivos secundarios, mejoría del porcentaje o incremento del porcentaje de más de 3 puntos en la escala de Hammersmith expandida, y otros objetivos secundarios. Entonces, en análisis provisional, que igualmente se hizo a la mitad del estudio, demostró que fue aproximadamente también como a los 6 o 7 meses, demostró que había una mejoría del puntaje aproximadamente de 5.9 puntos en las escalas de valoración de los niños que recibieron nusinersen, ¿sí? Comparado con que los niños que estaban en el método impostor
prácticamente no adquirieron hitos o incluso se regresaron en los hitos que ya habían adquirido, los perdieron. Y en el análisis final, bueno, la mejoría del porcentaje fue 4.9 puntos, 4.9. Y bueno, esto se replicaba en los diferentes tipos de atrofia muscular espinal y el efecto evidentemente permanecía hasta los 12 meses. Aquí es importante también que ustedes sepan que los resultados más importantes al momento de usar nusinersen suceden aproximadamente a los 9 meses de aplicación del medicamento, de los 9 a 12 meses de aplicación del medicamento. Entonces es posible que al inicio al comenzar el tratamiento pues no vamos a tener mejorías tan importantes porque todavía no están en el periodo óptimo en el cual se ve el cambio más importante en los hitos motores. Entonces aquí viene la tabla más importante de este estudio, en la cual se ve el análisis intermedio. Aquí vemos el grupo de nusinersen, el grupo control, que adquirió prácticamente 4 puntos comparado con este grupo control que prácticamente perdió los hitos motores. Y esto dio prácticamente una P significativa. En el análisis final, esto mismo se replicaba. Evidentemente estos niños adquirieron mayor puntaje y estos lo perdieron. En otras valoraciones, igualmente, pues 57 niños obtuvieron más de 3 puntos en la escala de Hammerstein modificada contra 26 en el grupo control, estadísticamente significativo, igualmente. Entonces, realmente, pues los resultados en cuanto a la adquisición de los hitos motores en los niños con atrofia muscular espinal de inicio tardío, pues también son muy importantes y pues prácticamente no tienen comparación con los niños que no recibieron ningún otro tratamiento. Igualmente, en el tema de seguridad, la incidencia de efectos adversos fue muy parecida, 93% en el grupo de nusinersen contra 100 en control, y realmente hubo efectos severos, es decir, por ejemplo, infecciones de vías respiratorias inferiores severas en el grupo de nusinersen 17% contra 29% en el grupo control. Y bueno, realmente era lo que les decía, que realmente no se sabe si fue por efectos propios de la enfermedad o por el medicamento. Y importante, ninguno de estos pacientes dejó el estudio por los efectos adversos severos. Como les dije, en este grupo, como los niños son más grandes, lo que reportaron de manera muy frecuente fue cefalea, náusea y dolor lumbar, que aquí se atribuyó pues principalmente a la punción lumbar, y que ellos pues realmente sí podían ya reportarlo porque ya son niños más grandes. Esto es lo que pues principalmente ahí pudiera limitar de cierta manera, que pues la aplicación tiene que ser forzosamente intratecal. Entonces, no sé si hasta aquí comentar que pues estos son los estudios que dieron pie a la aprobación del medicamento, que tenemos el SHINE todavía corriendo, que está por cerrarse también, que está ya casi publicado el NURTUR, que es en estudios en niños presintomáticos, y que está el nuevo estudio de BOLT con nusinersen, igualmente con dosis más altas de medicamento, y apenas pues se va a ver si realmente la respuesta es adecuada o no. ¿El paciente llega, se aplica la dosis y se va o se queda una noche? Mira, doctora, lo que pasa es, bueno, yo en general lo que hago, yo tengo a los pacientes grandes, tengo a los niños, la mayoría tienen más de 8 años de edad, los pacientes que tengo. En general, yo los hospitalizo 24 horas para valorar cualquier efecto adverso relacionado a la función. Como ya son niños más grandes, en general, sí, muchos de ellos refieren dolor lumbar, refieren cefalea, etcétera, y bueno, pues los tratas como si fuera un síndrome post-punction y valoras efectos secundarios, pero sí. Aquí la cuestión también importante es que como muchos niños que ya los vemos un poquito más avanzados, ya tienen mucha escoliosis, a veces técnicamente es difícil. Entonces, incluso en algunos de ellos la punción lumbar a ciegas no pudo hacerse y lo tuve que hacer guiado por tomografía. Entonces eso implica muchos más costos, sedaciones y pues más estancia en el hospital. Eso sí. Entonces, en promedio se quedan, ¿qué? ¿2, 3 días? No, 24 horas. Esto también, perdón, ¿Y cuáles son los pacientes
el tiempo más largo que lleva el tratamiento. ¿El paciente que ha tenido más tiempo? ¿O la edad del paciente? Sí, o sea, que cuánto tiempo tiene que el paciente ha sido tratado, el que más viejo. De los estudios De los clínicos, estudios 8 años. Y en edad tiene 21 años. O sea, que vale la pena. Sí. Ese es el mayor seguimiento que hasta hoy se tiene de los estudios ¿Y el clínicos. costo? Ahí es la parte escabrosa. Sigan cenando, ¿verdad? Doctora, lo que sigue, mejor. No hablamos de eso. No, sí. O sea, Sí. no, a lo que voy es que en cuestión de países como nosotros tendría que dar como un subsidio Sí, gubernamental para poderlo Exacto. solventar. Sí, en general, bueno, más o menos, todavía no tenemos, está por definirse aquí el costo del medicamento. O sea, tenemos el costo privado, que es el que la doctora Marilena sabe porque ella maneja las aseguradoras de los pacientes que actualmente tenemos. ¿Tienes seguro de gastos médicos? O sea, sí lo cubre. Hay un límite Ya. Sí lo en cubre. el Sí, seguro. porque está por la FDA. En algunos sí tienen límite. De hecho, tengo una paciente que se acabó el seguro porque en las primeras 4 aplicaciones son 10 millones de pesos. En las primeras 4. Y se acabó. Y en los siguientes, como sí son seguros que tienen muy grandes, que son seguros desde que nacieron los niños hasta el momento, digamos que la mayoría de los niños van a su 7ª aplicación. 3 de los niños. Y van, hasta el momento no me han dicho que no vayan a cubrir sus siguientes tratamientos, hasta el momento. Más o menos un seguro de 100 millones de pesos te cubre como hasta los 10 años. Entonces, como compañía, lo que estamos ahorita haciendo, ya sometimos el dossier al Consejo de Salubridad General en búsqueda de la clave. Una vez que nos den esta clave, entonces se hará la negociación gubernamental con las diferentes instituciones. Hoy no podemos dar ese precio gubernamental porque no tenemos ni siquiera esa clave. Sí se puede acceder al fármaco, pero únicamente de manera privada, y el costo más o menos está de 2 millones de pesos el día. Estamos hablando de que estamos en la institución, entonces no es... No, ahorita la idea y el objetivo fundamental, lo que nos dijo el Consejo de Salubridad General es: no hay casos. ¿Por qué? Porque no están Porque no se registrados, reportan. no están sometidos. Entonces, nuestro objetivo es confirmar. y someter. Sí, ahora. Aunque nos digan, no te voy a comprar un fármaco de ese costo, está bien, pero entérate que tienes un caso. Sí, ¿eh? Para ver nosotros ¿Cuántos tenemos? Sí. Porque realmente casos sí hay, ¿verdad? Sí hay muchos casos. Sí, claro. la mayoría de muchos se mueren. O sea, Sí. ya se murió. Así es, y no, realmente no sabes. Y no se confirma el diagnóstico, entonces no Aparte. entra con el 100 adecuado, y entonces cuando la Sí. secretaría quiere ver cuántos casos tengo registrados, pues tienen muerte por neumonía Y crónica cuántos niños frecuente, que pero no son dice atrofia muscular espinal. Es ahí donde Así es. Sí. Y ya ven que nos está ayudando ahorita porque ya nos apoya con el diagnóstico, que eso es muy importante. Sí. ¿Cuál es el estudio que nos reportan de ustedes? MLPA. MLPA. Sí, porque ahí sabemos las copias, entonces también. Sí, ahí sí sabemos los copias. Sí, porque yo creo que en lo sucesivo, conforme se vayan dando los pacientes, como tienen el MLPA, pues evidentemente, por ejemplo, muchos de repente no usan la escala de Hammer. No se utiliza de manera como que habitual, pero todos los pacientes que tienen hipotonía desde el momento del nacimiento deberían de tenerla, pero en este caso es de suma importancia también para lo que se va a ver para adelante, porque estos grupos de pacientes a fin de cuentas van a formar parte del mismo estudio clínico Sí, claro. que está por venir. Y la idea es hacer una estructura de acceso de compartir el riesgo. Entendemos que, como decía la doctora, ¿cuál va a ser el paciente ideal? Tenemos algunos rasgos de los estudios clínicos, pero lo más importante es, bueno, ¿qué te parece si pagas un año de tratamiento? Y si no ves un avance en las escalas, entonces o Biogen paga una parte y el gobierno otra parte para darle más oportunidad de respuesta. Como decía la doctora Marilena, entre los 9 y los 12 meses es cuando la mayor parte de los pacientes muestran alguna mejoría, pero no quiere decir que el 100% lo va a hacer así. O detengo el tratamiento, no funcionó y tenemos otras terapias que pueden estar beneficiando a este paciente.
Sí, de entrada, diagnosticar y como decía el doctor, pues que los pediatras puedan referenciárselos lo antes posible, porque la problemática de diagnóstico, exacto, no es en neuropediatría, es en el médico de primer contacto. Así es. Y bueno, antes de entrar aquí propiamente a las escalas de valoración y a los pacientes, a los casos clínicos, sí quiero recordarles que la mejoría más notable que tienen estos pacientes es del control cefálico y del control axial. Ahorita van a ver que los niños que tengo, si algunos están ya un poquito más avanzados en el curso de la enfermedad, pero a la hora de hacer las escalas, el control cefálico y el control del tronco es lo que mejora más rápido en el curso de la enfermedad. Más adelante comienza a mejorar un poco más la fuerza de extremidades superiores, tanto proximal como distal. Evidentemente muchos de los pacientes que nos tocan ya están en silla de ruedas y pues realmente la movilidad de las piernas es probable que ya no la vamos a recuperar, pero el control del tronco y el control de las extremidades superiores sí lo hemos visto y sí recuperan de manera parcial la fuerza en estas áreas del cuerpo. Entonces, para recordarles a ustedes qué escalas de valoración, y yo creo que ya algunas las mencionamos en los ensayos clínicos, tenemos esta escala de valoración que es la escala clásica de Hammersmith, que actualmente se usa de los 2 a los 24 meses. Este tiene 8 rubros, en los cuales tiene un score máximo de 4 y evalúa prácticamente con control de tronco, sentarse, el reflejo de prensión, patear, rodar, gatear, pararse y caminar. Entonces, de esta manera podemos evaluar a los niños que son más pequeños, específicamente a los que tienen atrofia muscular espinal tipo 1. También es importante que sepan que, bueno, en general, los pacientes que tienen atrofia muscular espinal tipo 1 y a los cuales aproximadamente a los 8 meses de valoración se les hace una escala de Hammersmith normal, prácticamente pueden llegar a tener un puntaje de 0. Entonces, realmente sí es relevante valorar la utilización de estos tratamientos porque sí logran adquirir algunos hitos motores, a lo mejor no todos, pero sí logramos tener un cambio en el puntaje en las valoraciones. Luego tenemos también esta escala que está mencionada en ambos estudios clínicos, en el ENDIR y en el CHERIS, que es el Chopping Tent, que sí pueden ser niños un poquito más grandes, de 4 meses hasta 4 años. Esta la vemos que es un poquito más larga, son 16 áreas de evaluación. Igualmente esta también nos ha ayudado, se supone que los niños aproximadamente a los 4 meses, los niños que son normales, aproximadamente a los 4 meses deben tener 50 de 64 puntos en total de esta escala. Un niño con atrofia muscular espinal tipo 1 que tiene 4 meses, que no tiene tratamiento, solo logra obtener 20 puntos de esta escala. Entonces, digo, sí hay mucha diferencia y creo que sí hay mucho por trabajar en la forma de tratamiento de estos pequeños. La siguiente, pues, es la escala de Hammersmith expandida, que esta es principalmente para niños mayores de 2 años. Son niños que tienen atrofia muscular espinal tipo 2 y tipo 3. Tiene 7 rubros con 33 ítems, que igualmente es una escala que se puede evaluar en menos de 15 minutos y que favorablemente también nos ayuda a la evaluación de los niños que son un poquito más grandes. Ahora, hay otras escalas y esta escala que se llama MPM 20 y 32 son las escalas que primordialmente se utilizan para evaluar la función motora en Europa. Entonces, estos niños, si utilizan ustedes la número 20, son para menores de 6 años y la 32 son para más de 6 años. Y bueno, igualmente tiene 3 rubros de valoración en cuanto a la motricidad, en cuanto a la bipedestación y cambio de posición en los pies. La D2, motricidad del tronco y también proximal de brazos y piernas. Y la número 3, el rubro 3 de la escala, como lo ven en las imágenes, es la motricidad fina de las manos, que ahorita vamos a ver unas imágenes de estas escalas en los niños que tienen ya tratamiento.
Entonces, estos son los dos casos clínicos. Creo que este que les voy a presentar al inicio, yo creo que es el caso que más favorablemente o que más he tenido recompensa a la hora de valorar a esta niña. Que ella tiene atrofia muscular tipo 3. Ahorita ustedes van a ver la diferencia. Es una niña que tiene tipo 3 y es un niño que tiene tipo 2. Ella yo la conocí aproximadamente hace 1 año y medio. Empezó la enfermedad a los 13 años de edad. Ella es estudiante actualmente de preparatoria y comenzó la enfermedad con debilidad proximal de extremidades inferiores. De hecho, ella tenía esta escala de MFM32. El puntaje total lo consideran como 100%. Entonces, a la hora que yo la evalué, ella tenía del 100% 83 puntos, pero ella presentaba una limitación muy importante para deambular. De hecho, ella ya no lograba deambular más de 20 metros sin sentir debilidad. De hecho, prácticamente para todas sus actividades, ella, para ir a la escuela, para cualquier actividad que requiriera caminar un poco más de 20 metros, ella necesitaba ya estar en silla de ruedas. Ella tenía dolores musculares muy importantes. Entonces, bueno, ella inició su tratamiento. Actualmente ella lleva 6 aplicaciones y a los 6 meses de tratamiento ella va en una escala de 87 puntos. Ahorita yo tengo pendiente en estos meses, entre noviembre y diciembre, hacer el seguimiento posterior a la 6ª aplicación. Pero aún así, quiero que vean esta escala. Los primeros rubros son rubros de control axial completamente y de motricidad fina. Vemos que prácticamente están normales. Lo que ella tenía mayor problema es a la hora de hacer, por ejemplo, de caminar distancias largas, de moverse en un pie y otro, de hacer cuclillas, por ejemplo, y levantarse. Ella no lo lograba, pero aquí vemos en el rubro del color azul dónde eran los puntos en donde ella falló. Ella no podía caminar de pie sin apoyo más de 10 metros, no podía saltar sobre un pie, ponerse en cuclillas y levantarse, pues prácticamente imposible para ella. Y después de 6 meses del tratamiento, realmente vemos que todos estos rubros en los cuales ella falló en las escalas de valoración, pues realmente mejoraron. Evidentemente no mejoraron al 100%. Yo espero que esto con el tiempo vaya en incremento, pero sí vemos un cambio importante con el tratamiento. De hecho, ella pues prácticamente todas sus actividades las tenía que hacer con ayuda. Ella iba al baño ayudada de su mamá, iba a estudiar en silla de ruedas y ahorita ella es Fernanda, ¿verdad? Ella prácticamente ahorita va a la preparatoria caminando, hace sus actividades completamente normal y pues realmente ha sido una satisfacción muy grande para mí poderla tener en estas condiciones. Bueno, vamos a ver otro caso que este niño, bueno, también ha mejorado. Evidentemente la mejoría pues ha sido menor. Él tiene 8 años, él es Emiliano, es un AME tipo 2. Él empezó la enfermedad aproximadamente a los 4 años de edad, con debilidad igualmente proximal de extremidades inferiores, que progresó rápidamente hacia los brazos. Actualmente él ya tiene síntomas vulvares, tiene disartria flácida, el reflejo de la tos débil y disfagia neurogénica débil, que está en tratamiento con rehabilitación de la deglución. Él tenía una escala inicial MFM32 de 22%. Aquí les voy a poner cómo fueron las escalas iniciales de valoración. Prácticamente Emiliano, pues ahorita van a ver la limitación que él tenía para elevar sus brazos y el control distal era muy pobre. Ahorita vamos a ver cómo ha sido la mejoría. Igualmente el control de tronco, lo van a ver, el control del tronco y de la cabeza era mínimo. Y esto también con el tratamiento ha ido mejorando de manera paulatina, que es lo que les digo, la mayoría de los pacientes, a pesar de estar afectados, evidentemente las piernitas pues ya no vamos a lograr recuperarlas, pero sí el control de tronco y el control del movimiento de las manos ha mejorado muy importantemente. Incluso ahí él quiere inclinarse hacia tomar el objeto y prácticamente se va a su cabeza, se va a su tronco completamente.
Y vemos también que pues él ya tiene su tórax en campana, él tiene producción de los músculos abdominales, él tiene respiración paradójica también, él no usa todavía BiPAP, está en valoraciones pulmonares e incluso han sido sometidos a terapia de rehabilitación pulmonar. Pero bueno, digo, esto vamos a ver con el curso del tiempo cómo están las valoraciones pulmonares. Esta es la valoración de la motricidad fina, en donde vemos que prácticamente él no logra rasgar una hoja que está doblada a la mitad, no lo puede. De hecho, el control de las manos del antebrazo es mínimo, no tiene ni siquiera fuerza para doblar una hoja a la mitad. Y bueno, él va para su 7ª aplicación de nusinersen, él tiene 6 ahorita, y a los 6 meses de inicio mejoró de 22% a 31%. Aquí vemos, es un poquito más dramática la escala, y vemos que las partes, la azul es la previa y la roja es la subsecuente. Entonces vemos que realmente el control del tronco, sobre todo del cuello, por ejemplo, girar la cabeza, levantar la cabeza, sí ha mejorado. Por ejemplo, esa posición de mantenerse sentado recto, sin irse de lado, ha mejorado. Inclinarse por un objeto ha mejorado muy importantemente. Y el control distal mejora de manera paulatina, es decir, logra rasgar una hoja que está doblada en 4, por ejemplo. Y bueno, principalmente vamos a ver cuáles son los siguientes efectos. Este es Emiliano actualmente. Él está haciendo su terapia de rehabilitación y bueno, aquí ha mejorado mucho el control tanto proximal, el distal va más lento, pero prácticamente antes del tratamiento él no podía realizar estas actividades. Otro dato interesante que hemos visto es que la mayoría de los niños que tienen atrofia muscular espinal tienen micrognatia. Eso lo van a ver en varios, en la mayoría, en todos los niños que tienen atrofia muscular espinal. Y no he notado, yo vuelvo otra vez a la parte de la farmacocinética y la biodisponibilidad. Es que me llama la atención, pero no sé si es coincidencia, que al parecer este niño, comparado con el anterior, que tiene una predominancia de debilidad vulvar, no tiene tanta mejoría en esa parte. ¿Han hecho alguna distinción en cuanto a la distribución motora? Es decir, que los vulvares no respondan tan bien como los que tienen debilidad axial. No, es que Y eso hablando de que homogéneamente, en teoría homogéneamente se debería distribuir todo el fármaco por igual, pero a lo mejor no llega en una misma concentración en el tallo, no sé. Realmente también lo que pasa es que las escalas de valoración no evalúan la función vulvar. Okay. O sea, ninguna de las escalas que vimos evalúan la función vulvar, Entonces, de ninguna manera no. Entonces, a lo mejor habría que ser un poquito más detallados en ese punto, porque todos evalúan solo la función del tronco, del cuello y de las extremidades, pero ninguno evalúa precisamente la función de vulvar ni la respiratoria tampoco. Obviamente en estos chiquitos, por ejemplo, a Fernanda, ella sí yo le he hecho las valoraciones pulmonares, la capacidad vital, se les hacen unas variantes que se llaman MIP y MEP, que son para ver la función del diafragma y de los músculos intercostales. Sí. Ella permanece muy estable, sin embargo, como Emiliano es niño y tiene debilidad facial, de hecho, a la hora de querer hacer la espirometría es muy difícil. Ahorita en la primera espirometría él sí salió aproximadamente con un 60% de capacidad vital forzada, pero estoy en el rango de, bueno, estoy en el proceso de hacerle la segunda espirometría para ver cómo está esta función. Entonces sí es un poquito más difícil en ellos, sobre todo en los niños que son menores de 6 años o que tienen mucha debilidad facial, no pueden realizar adecuadamente los estudios. Y de hecho, la valoración de la función de la deglución yo la hago por laringoscopía directa. Bueno, la hace una foniatra y de esa manera evaluamos un poquito más detalladamente cómo están funcionando sus músculos y de hecho la mayoría entra a una terapia de deglución. La mayoría de estos niños. En el EAP, que son solo niños tipo 1, que son 7 en el Hospital Infantil de México,
Hay un pequeño que no ha tenido avance motor, o sea, se estabilizó, pero no tiene ganancias, pero él disminuyó sus regímenes de ventilación por soporte. Entonces, se cree que puede haber más bien un componente genético más que por la distribución del fármaco, sino que intervienen otros genes, como dijo la doctora Mariana. Este pequeño tienen ahí mucho más afectado que el resto de los chicos, entonces probablemente en la función motora le cueste más trabajo la adquisición de los hitos motores, pero está mejorando en otro tipo de funciones. Entonces, como dice la doctora Mariana, estas escalas fueron hechas para ver la pérdida de hitos motores, no las ganancias. Entonces, hay ahorita la Comisión Internacional está tratando de aplicar otro tipo de escalas que puedan medir mejor estos avances. Al final, tanto la aseguradora como el gobierno, como lo que le importa es cómo cuantificamos cuánto está avanzando y si la terapia vale el costo, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de este caso de Fernanda, ella tenía problemas psicológicos importantes debido a la pérdida de la marcha, y una de las justificaciones con la aseguradora era, bueno, y tú dime cuánto cuesta el hecho de que puedas caminar, o cuánto cuesta el hecho de que puedas movilizarte a tu escuela y seguir estudiando, porque intelectualmente ella está en óptimas funciones, ¿no? Pero ¿por qué no es ejemplo? Porque por ejemplo en el cáncer lo haces y muchos de ellos sabes que como que van a morir. Totalmente, esa es parte de las discusiones que estamos tratando de llevar, doctora. Que no sabes, no puedes predecir eso. Así es. Sí, claro. ¿Cuánto llevan con los de tipo 1 de seguimiento? El primer paciente ingresó en noviembre del 2017, que es el que más, ahorita va a cumplir 2 años, que es el de mayor tiempo. La última fue reclutada en enero de este año. ¿Cómo está el primero? El primer paciente entró con ventilación, ya tenía traqueostomía. Teóricamente no debe haber entrado al estudio, pero como fue realmente quien inició toda la lucha para hacer el estudio de uso compasivo, entró. Y las ganancias que se han visto son predominantemente en mejorías de las terapias pulmonares que tiene, no motoras. Porque como bien decíamos, ya las neuronas que fallecieron pues no van a regresar, el daño que está pues es permanente, pero está estable. El siguiente niño que ingresó... Entonces, el mecanismo básicamente sería preventivo, ¿no? De la destrucción de la motoneurona. Sí, porque más no que rescata. regenerativo. No es regenerativo. No es regenerativo, nada, no. De hecho, es estabilizador de la enfermedad, modificador de la enfermedad, pero no es... Porque me llama la atención en el caso que presentaste, que mejoró. O sea, que no mejoría. Sí. Y no tanto, esperaría que estuviera estable, pero no tanto mejoría. Sí, más que aunque es otro tipo. Sí, pero más que la mejoría es la aparición de una habilidad motora que por la edad iba a aparecer. En el caso uno es un adulto, una jovencita. Es una jovencita. ¿Sí? La grande. Sí. Tiene 18. Sí, 18. O sea, de estar sin sedestación, Ya caminó. O sea, eso es, a lo mejor pudiera ser que tenga que ver la parte, en ciertos casos, a lo mejor sí tiene una función más. Es que ahí iniciaba a perder, ella estaba en el lapso exacto donde estoy perdiendo la marcha, y fue cuando empezó a recibir nusinersen, y entonces recuperó la capacidad. Quizás si hubiéramos intervenido 6 meses, 1 año después, no estaríamos hablando de esta adquisición. Entonces, en estudios post-venta, o sea, actualmente hay cerca de 9,000 pacientes a nivel mundial tratados con nusinersen, y el porcentaje que nos manejan es 50% de los tipo 3 puede adquirir un hito motor que perdió. Y de los tipo 1, por ejemplo, que no caminan, 11% están empezando a caminar. O sea, al tipo 1... los grupos le está yendo peor al grupo 1. Pues es que son los demás severos. O sea, si intervienen, como dijo la doctora Mariana, el estudio Nurture se publica en este mes, ya va a estar online. Ese es presintomático. Si tú actúas antes de la presentación de síntomas, casi estás hablando de desarrollo motor normal. Pero un tipo 1
que ya tenga ventilación permanente, pues ya no hay mucho ahí que mejorar. La verdad, esa es una realidad. De hecho, COFEPRIS no lo está autorizando con ventilación, ¿sí? Y otra, Porque el primero fue con pasivo. Es que todavía no hay datos específicos, no han dicho quién sí y quién no. Si no hemos llegado a esa negociación con el gobierno, COFEPRIS autorizó cualquier paciente que tenga atrofia muscular espinal 5Q es candidato a recibir la terapia. De ahí, ¿quién lo quiera pagar? Ese es otro. y otra pregunta, el mecanismo de acción, bueno, en mi época, cuando me echaban los clavados aquí científicos de literatura y que estaba la parte genética, se parecía mucho, pues decíamos nosotros que la atrofia espinal de recién nacido, junto con el tipo 1, junto con el West Holman, era muy parecido a la esclerosis lateral amiotrófica del adulto. O sea, obviamente diferentes aparte, pues la edad, ¿no? Pero el mecanismo era una destrucción en el tiempo, se pensaba. ¿Ya lo han usado o lo han intentado en estudios clínicos, usarlo en la esclerosis lateral amiotrófica? Los Sinersen no, pero hay un compuesto en desarrollo Parecido. Pero para SOD1, solo Otro para la gen. mutación de Exacto. SOD1, no para la que es esporádica. Esclerosis lateral amiotrófica, el mecanismo de la enfermedad es completamente diferente a atrofia muscular espinal. Por eso es que no sí, bueno, es diferente, pero ahora sí, de hecho está corriendo un grupo para un oligonucleótido antisentido, pero en los pacientes que tengan mutación del SOD1, que la mayoría, sabemos que el 10% son genéticos de ELA, y la mayoría de estos 10% son SOD1, relacionados al SOD1. Entonces ahora justamente lo que se está haciendo es trabajar sobre igual, algo parecido, pero no exactamente elucinarse, por así decirlo. O sea, lo que me llama la atención es que, bueno, siempre en el círculo de neurólogos está mucho la parte de por qué físico genio Stephen Hawking duró tanto tiempo. O sea, ¿qué fue lo que hizo que durara tanto tiempo con vida? O sea, si realmente la mejor. No sé si con él estaban experimentando todo esto, a donde estos medicamentos, que él apoyaba toda esta parte científica y que recibiera todos estos. Pues yo pienso que por allá va la medicina también para los que no hacen nada. Claro. Eso es lo mejor. O sea, si son estimulantes de la proteína, pues pueden ayudar. Mucha gente pensamos que no era esclerosis lateral amiotrófica, No, que a lo mejor porque duró era mucho tiempo, otra salió de motoneurótica. la- pero a lo mejor también está recibiendo. Sí, quién No sabe. sabemos en qué protocolo de estudio estaba Claro. también. Sí, exacto. Claro. Bueno, pues sí. A lo mejor se sometió ahí a protocolos de estudio que nunca supimos. Pues bueno, pues esto sería pues a grandes rasgos la experiencia. Yo ahorita tengo 5 pacientes tratados con Nusinersen. La mayoría son tipo 2, tengo solo a Fernanda que es tipo 3. Y pues bueno, realmente pues a lo mejor más adelante puedo presentar la experiencia con el resto de los niños, que la verdad sí ha sido muy satisfactoria. A pesar de que todo lo que hemos tenido que trabajar mucho, batallar mucho con las aseguradoras, buscar aquí y allá apoyo, pero finalmente los niños han recibido su tratamiento y la verdad es que sí ha sido muy satisfactorio. ¿Qué pasa? Voy a. Yo. Que nosotros estamos en el hospital universitario. Ok. Vamos a detectar. Ya sabemos qué tiene. Someter el caso, doctora. Ahorita, hoy tengo 4 casos sometidos en ICENIM. Estoy por someter uno en Pemex. ¿Y eso tenemos el apoyo de ustedes? Sí, claro. Nosotros Porque, tenemos pues, ahora un sí equipo vamos de a estar, acceso. me voy a decir bien alemán, voy a diagnosticar, pero. ¿Y luego qué va a pasar? Hay un No. tratamiento, pero usted no puede. Totalmente, el equipo de Los acceso abogados, está ¿no? comprometido a ayudarlos a los sometimientos. La primera respuesta que nosotros esperamos es no, por supuesto que no te voy a comprar por el gobierno de austeridad que estamos viviendo, pero vuelvo, la única forma en la que el gobierno quiera negociar con Biogen es, aquí están los casos, ¿qué hacemos con estos 15 pequeños que te acabo de someter? Nos tienen que dar una respuesta, eso es lo que ahorita estamos tratando de hacer. La verdad sí quiero agradecer mucho a la doctora Marilena porque ella fue la primer
neuróloga que dijo, yo voy a aplicar nusinersen en contra de todo, porque todavía ni siquiera estaba aprobado. Fue un seguro internacional, nos costó muchísimo trabajo ante Cofepris, porque obviamente Cofepris decía, ¿un oligonucleótido qué? No tenía ni idea. Este es el primer oligonucleótido antisentido que se aprueba en nuestro país. Entonces fue pionera y pues la tienen aquí. Y nosotros esperamos muchas buenas noticias de Monterrey. También ustedes en el universitario. Es el único estudio que hay publicado de la frecuencia de portadores, que la frecuencia es muy alta, o sea, 1 de cada 40 es portador de la enfermedad. Entonces creemos que hay bastante subdiagnóstico y pues ella siempre fue ella nos ayudó a presentar ante el Consejo de Salubridad General por la experiencia que tiene. Entonces, creemos que la evidencia científica es clara como para decirle al gobierno, necesitamos en este grupo de pacientes esta terapia, ¿no? Que además no van a ser los que tenemos con cáncer. Y en términos del costo, comparado con terapias de reemplazo enzimático que no tienen los mismos resultados, tampoco, o sea, es más elevado ese tipo de terapias. Entonces, y Biogen está muy abierto a la negociación. Y aquí la pelea sería un niño Claro, o sea, no estás hablando con un niño con un retraso. Exactamente. Que dices, bueno, ¿qué tanto vale la pena? O sea, bien, siendo objetivo. Claro. Entonces, lo que estamos tratando de empujar es a que hagamos el tamiz neonatal, porque si tratamos presintomáticamente, la historia es otra muy distinta. Sin embargo, los pacientes salen beneficiados, aunque no, pues, sí. aunque estén muy afectados. Sí, hay un detalle que, bueno, ahorita Marilena no lo ha comentado, pero ella yo creo que lo ha de haber vivido. En un grupo grande que decían los españoles, que los de Bilbao, Sí, Bilbao. la doctora, ellos igual que la doctora Castro decía que los que si nos toca llegar a poner el producto a alguno de nosotros, que como es una punción lumbar, y recuerden que siempre en las punciones lumbares no siempre logramos hacer no preparar el producto hasta que no esté verdaderamente. Eso es algo increíblemente que se le pasa a uno por alto, ¿verdad? Sí, ya estás listo Y para entrar. tienes $1,000,000 que se va a echar a perder ahí, ¿verdad? Porque no pudiste. Sí. ¿Entiendes? O sea, eso es algo que pareciera así como que inclusive se platicó otras bambalinas, ¿verdad? Sí. Y digo, eso es lo más importante, yo creo, o sea, hacer una punción y que verdaderamente salga el líquido, entonces ya preparar el producto, porque el producto no tiene gran problema para prepararse. Realmente lo prepara ahí luego. Sí, Entonces, es rápido. Sí, es una preparación. Muchos de ellos tienen escoliosis donde no puedas Sí. Sí, la verdad en los tipo 1, o sea, hoy en México hay 5 médicos tratando con nusinersen de manera privada. Marilena es la única que ha tenido pacientes con escoliosis, porque el resto son tipo 1, son pequeñitos, no ha habido problema en la administración. Son 4 neuropediatras y la doctora Marilena. De hecho, este niño, al inicio, cuando fue el primero que le iba a aplicar el medicamento, tuvo un hematoma epidural relacionado a las punciones. Y después lo que tuve que hacer pues, fue meterlo guiado por TAC, porque no hubo manera de funcionarlo. Entonces, cada vez que ingresa es sedarlo, está el radiólogo intervencionista, está la anestesióloga, estoy yo, y luego ya se le aplica su medicamento. Entonces, sí es todavía más costo de toda la infraestructura que implica. Y luego se queda en el hospital, lo vigilamos y ya el otro día se va. Hasta para las punciones, en estos niños es bien difícil para funcionarlos. Primero quieren que estar sedados porque no quieren que los funcionen. Es bien difícil organizar todo el tema porque son niños. Obviamente si son adultos ya no importa tanto, pero en ellos sí es difícil. La experiencia de bastantes funciones de los españoles es que no hay que sedar a los niños. Sí, ellos y de hecho sería Ellos lo no más sedan. igual. Lo ideal es no sedarlos porque hay más accidentes sedando a un niño. Estamos hablando de un niño menor de 1 año. Es más fácil agarrarlo, o sea, la anestesia enzimática, todo encima, ¿verdad? Para que no se mueva. Lo mejor. No, pero digo, son experiencias que se ven en la práctica. También hay. Todas las funciones son sentados, los españoles hacen la función sentados. No, y en los niños se pueden sostener
Y la experiencia, la verdad, cuando escuchábamos eso, no estaba muy lejos de lo que se hace todos los días con los hematólogos. Los hematólogos todos los días hacen 5 punciones diarias y todos los niños los hacen sin sedación. Y hay un gran grupo ahí de médicos que ponen el grito en el cielo y digo, oye, pues es que la punción verdaderamente sí duele, porque a mí me han hecho una punción, ¿verdad? Pero sí duele, pero es mínimo comparado con hacer un... Duele más a veces la punción de acá, ¿verdad? Pero, de hecho, en Estados Unidos, el profesional que más aplica son neuropediatras. Aquí, por ejemplo, nosotros en México tenemos anestesióloga, un oncólogo y 3 neuropediatras. En España, predominantemente son neuropediatras. Y ahorita nosotros también, como empresa, lo que queremos es darles como más seguridad, porque el principal problema que vemos es el costo del bien. Entonces, que creen que, pues, y si lo tiro, y si esto trae seguro. Entonces estamos haciendo una aplicación que puede ser en realidad virtual para que vayan practicando la administración, que se va a sentir en tiempo real cuando administras, en cuánto tiempo lo tienes que hacer, pues para que se sientan bastante más cómodos y estemos preparados, porque como decía Marilena, en los estudios clínicos vimos que entre mejor estaba estandarizado la metodología de la punción, había menos eventos adversos. Entonces, la idea es ayudarlos a que pues el procedimiento sea lo mínimo en lo que se tengan que estar preocupando, ¿no? Sí, gracias. Y pues también es tema también de aseguradora, porque muchos dicen, ¿para qué me lo dejas internado 24 horas? Pero la verdad es que a la hora de tratar con el paciente y la familia es bien difícil, porque me dicen, ¿cómo vas a dejar a mi hijo así? O sea, ¿cómo me lo vas a sacar si le acabas de poner el medicamento? Medicamentos raros. Pero muchos, pues en algún momento va a tener que ser así, de que pues entra y se espera, se recupera y se tiene que ir a su casa por cuestión de costo. No, es que, Marilena, las quimioterapias en los niños, Es igual. meter 5 gramos de metrotexate no tiene que ver con este producto, ¿verdad? Y sin embargo, se quedan ahí media hora, bueno, 1 hora, se va a su casa. O sea, afortunadamente existen los hematólogos, ¿no? Que ellos nos han dado la razón con lo que ahorita en todo, hasta en el costo, que es también algo que ahorita tocaba la doctora Betty, que a la hora de discutir eso uno verdaderamente en hematología, desafortunadamente los productos nuevos, que también son muy caros, la posibilidad de beneficio sí es muy limitada, muy limitada. Y cuando estamos viendo este tipo de casos que ahorita nos presentan y vemos el avance y los resultados, sí se ve un cambio, ¿no? Entonces, como que es una enfermedad que cuando menos evita la muerte y disminuye lo que viene siendo la disabilidad que pueda tener, ¿no? Hablando de los pequeños, y los más grandes pues ya está por verse también. Además, la verdad es que el hecho de que otras industrias farmacéuticas también estén poniendo foco y sacando nuevos mecanismos de acción de manera oral, de manera intravenosa, intratecal, toda esta producción de información y la entrada de nuevos jugadores tiene que abaratar costos, ¿no? La competencia siempre genera el hecho de que pues ya no eres el único y entonces tienes que competir contra otra industria farmacéutica, y todo esto es en beneficio del paciente porque los costos se van a ir abatiendo. Entonces, el hecho de que se vuelva a poner el foco en una enfermedad siempre es positivo. Y pues nada más recuerden que Biogen les ofrece la plataforma diagnóstica, que cuando ustedes tengan una sospecha clínica pueden utilizar la plataforma de MLPA para hacer la confirmación, y que les dan estos 2 datos, la de lesión hemocigota y el número de copias, y que pues bueno, tienen aquí a una gran experta que pueden recurrir en caso de tanto de la guía con aseguradoras, porque no ha sido nada fácil, con la interpretación de los estudios y la parte clínica, ¿no? Que nuestra idea es desarrollar a alguien pues en cada uno de los estados que pudiera estar siendo este portavoz. Fuera de lo que viene siendo la Ciudad de México, hay en Guadalajara, hay un caso, Ciudad Juárez, Monterrey, que es donde hay más, y bueno, Ciudad de México, Chihuahua, bueno, es Ciudad Juárez, es el de Ciudad Juárez. Y Aguascalientes, hay otro en Aguascalientes. que ya los están aplicando. Que ya están aplicando. Pues doctora Nelly, este es de los casos de atrofia muscular que nos llegó a mostrar usted. Ahora ya tiene un tratamiento. No había.
Acuérdese cómo se nos morían. Claro. Es que la doctora Nelly es nuestra primera neurólogo pediatra en el país. Pues la doctora Nelly fue que me enseñó, que me impulsó a que yo quisiera ver eso. Cuando fue mi maestra. Examen de consejo fue una otra vez. Mi paciente está en aquel. Bueno, pues si no hay más preguntas, pues queremos agradecer a la doctora Marilena esa su participación. Creo que esta es una de las pláticas que pues nos da mucha información de algo novedoso. Tenemos también el soporte pues ahora de Biogen, que fue nuestro sponsor para esta cena, y que bueno, más adelante yo creo que van a venir a traernos más avances más adelante, ¿verdad? Y ahorita bueno, pues como que algo pasó ahí que nos faltó un poquito de gente, pero lo común, había mucha expectativa por venir a la plática, pero bueno, ya será en otra ocasión también cuando la podemos volver a tener. Muchas gracias, doctora, por su... Pues cómo no. Sí, doctor, voy a dejarle este por acá. ¿Iba a poner algo más? No, ya puede recoger. Ok. ¿Está lista? Ah, no se preocupe. Todavía. Sí, Aida. Todavía no se ha movido nada del hospital. Hola, y adiós, exactamente.